Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, con algunos tuvieron, sí, acá estoy viendo caras conocidas. Bueno, para el que no me conoce, yo soy Noelia Mastandrea, soy cardióloga de acá del hospital. Vengo trabajando ya hace rato con hipertensión pulmonar y ahora estoy en el laboratorio de insuficiencia cardíaca y seguimos trabajando como CTA, ¿sí? Así que más que nada, la idea es transmitir un poquito de la experiencia y hacer un poco amena esta charla. Ya lo que es el contenido teórico, más o menos ya se viene viendo, o lo vienen viendo. La idea es que podamos adquirir un poquito más de práctica, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora en esta parte de la carrera, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a ver justamente es hipertensión pulmonar. Antes de empezar, me parece importante que definamos esto. No sé si alguno se anima a decir qué es lo que el concepto que tiene de hipertensión pulmonar. Si vamos a hablar bien, sería hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Lo resumimos ahí en dos palabras. ¿Alguno que se anime a definir? Cuando la presión pulmonar media está por arriba de 20 milímetros de mercurio. Muy bien. Bien, exacto, esa es la definición. ¿Pero qué sería? ¿Es una enfermedad? En realidad es una entidad. ¿Por qué es esto? Porque en realidad hay varias patologías que generan finalmente esta entidad, la hipertensión arterial pulmonar. Y está muy bien, como dijo, ¿cómo se llama? Ezequiel. Perdóname, te conozco, pero no me acuerdo de los nombres. Entonces, esa es la definición exacta, ¿no? Es cuando la presión arterial media, ¿sí?, está por encima de 20 milímetros de mercurio. Y lo que hizo Ezequiel es definir exacto, ¿no? Porque en realidad esa definición se fue modificando a lo largo del tiempo. Hace unos años atrás se decía que tenía que ser mayor a 25 milímetros de mercurio y en el último consenso del 2018 se cambió esa definición luego de haber hecho un trabajo con pacientes o personas, vamos a decirlo mejor, que tienen predisposición a desarrollar hipertensión arterial pulmonar y en ellos se encontraron, ¿sí?, hicieron un trabajo específico con cateterismo. O sea que es la primera definición exacta, antes era algo estimativo, ¿sí?, y ahora es exacto. Entonces, lo que sucede es que hay algunas alteraciones que se producen a nivel de la arteria pulmonar que generan este aumento de presión. ¿Saben cuáles son esas modificaciones que se producen? El estrechamiento de los vasos. Bien, vía final es que se estrecha la arteria pulmonar, ¿sí? Pero lo que sucede es que hay hipertrofia hay alteraciones en todas las capas de la arteria, ¿sí? Una de ellas es hipertrofia muscular y otra es a nivel del endotelio se producen modificaciones, ¿sí?, que generan diferentes alteraciones que justamente como vía final es el estrechamiento de la arteria pulmonar, ¿sí? Pero todas las capas de la arteria pulmonar sufren una alteración. Entonces, ustedes saben, acá vamos, esta era la definición anterior. Fíjense que el estudio diagnóstico de la hipertensión pulmonar es el cateterismo derecho, ¿sí? Pero ahora vamos a ir viendo cómo vamos a llegar a quién le vamos a pedir un cateterismo derecho. No le vamos a pedir
al que, este creo que tiene hipertensión arterial pulmonar, vamos a hacer un cateterismo erecto. No, hay pasos previos para llegar a ese estudio, ¿sí? Entonces, la última definición es como la que hablamos. Fíjense, acá en este gráfico, que me pareció una forma diferente de verlo, ¿sí? Fíjense que acá, dentro de lo que sería esta entidad, tenemos una clasificación. Hay diferentes grupos en los cuales todos, como vía final, tienen hipertensión pulmonar. Entonces se buscó agrupar a estas personas que tenían hipertensión pulmonar de acuerdo a la etiología, lo que genera la hipertensión arterial pulmonar. En una primera instancia tenemos el grupo 1, que es justamente lo que se define hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Generalmente en el grupo 1 están las personas que tienen en forma hereditaria alteraciones en la arteria pulmonar. Puede ser idiopática, que eso es después de descartar muchas otras causas. Puede ser por alguna cardiopatía congénita. Puede ser por HIV. Hay un montón de causas que generan lo que sería la alteración en primera instancia de la arteria pulmonar, y esa sería la causa, ¿sí? Es el grupo 1. En el grupo 2, fíjense, bueno, acá les menciona algunos ejemplos, ¿sí? Idiopatía asociada a drogas o inducida por toxinas, ¿sí? Enfermedad del tejido conectivo, HIV, esquistosomiasis, ¿sí? Acá tienen los ejemplos de lo que sería el grupo 1. En el grupo 2, que tenemos acá el ventrículo izquierdo que se está marcando, justamente son las enfermedades que alteran al ventrículo izquierdo. Y es la causa más común. Saben que la insuficiencia cardíaca o la enfermedad cardíaca es una de las causas más frecuentes en los pacientes o las personas en general, digamos, ¿no? Entonces, en esto tenemos varias causas. Tenemos algunos que alteran la funcionalidad del ventrículo izquierdo. Tuvo un infarto, le quedó una secuela, tiene alteración del ventrículo izquierdo, o tiene alguna valvulopatía, por ejemplo, que se haga severa y que requiera resolución. O sea que eso es lo que nos va a marcar después el tratamiento. Pero algún tipo de valvulopatía, o también lo que está viendo mucho y que se está estudiando mucho ahora es los pacientes que son hipertensos o que tienen alteraciones que se generan con lo que se llama disfunción diastólica. La disfunción diastólica es cuando el corazón no se relaja, no se puede relajar adecuadamente. Generalmente eso se va dando a medida que va pasando los años, o en personas que no tienen controlada la presión, por ejemplo, o alteraciones que se van produciendo a medida que pasa el tiempo, que son la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el agrandamiento de la aurícula izquierda, que generan un aumento de la presión diastólica, ¿sí? O sea, un aumento de la presión que se genera en la diástole. Aumento del volumen de fin de diástole que genera una disfunción diastólica. En realidad hay una disfunción diastólica y aumenta el volumen de fin de diástole. Y esto hace que a la larga se genere una alteración a nivel de también genera hipertensión pulmonar, ¿sí? Generalmente en estos casos son varias las causas, entonces tenemos que ir hacia esas causas. Corregir la presión arterial, corregir la, estenosis valvular, etcétera, ¿sí? Bien. Grupo
grupo 3, ¿dónde estamos? Acá. Grupo 3, estamos acá. ¿Sí? Generalmente, el grupo 3 es el que está asociado a todas las causas pulmonares. Por ejemplo, el EPOC, ¿sí? Enfisema, que genera alteraciones también, alteraciones intersticiales del tejido pulmonar, y también tienen como una de las causas las apneas obstructivas del sueño, ¿sí? Severas tienen que ser para pertenecer en este grupo. Fíjense que justamente lo que les marca acá es el tabaquismo, que es lo que está más asociado a todas estas enfermedades, ¿sí? Bueno, después el grupo 4, fíjense que acá les marca el trombo, ¿sí? Es justamente la causa, se refiere a la tromboembólica crónica, ¿sí? Hay un trombo a nivel de las arterias pulmonares, que a veces es en las ramas, las primeras ramas, otras en las subsegmentarias, ¿sí? Entonces, eso hay que evaluarlo. Generalmente se produce luego de haber tenido un TEP agudo, y también lo que se ve en pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar de cualquier causa, tienen mayor predisposición a generar TEPs, ¿sí? Bueno, y el grupo 5 son las causas multifactoriales, ¿sí? Entonces, dentro de lo que estábamos viendo, las causas más frecuentes, fíjense, es el grupo 2, que era lo que estábamos hablando, ¿sí? Enfermedad ovular, bueno, todo lo que estuvimos viendo. Y después le sigue el grupo 3, que son las causas pulmonares, y no es muy frecuente la tromboembólica crónica, pero sí cada vez más, y bueno, nosotros estamos un poco sesgados porque tenemos muchos pacientes con enfermedades reumatológicas, es un centro muy importante de esa especialidad, entonces tenemos muchos pacientes que tienen grupo 1, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí. ¿Se va entendiendo lo que es? ¿Por qué no decimos enfermedad? Porque en realidad hay otras causas, muchas enfermedades que producen esta entidad. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo harían el diagnóstico en estas personas? El diagnóstico de esta entidad. ¿Cómo empezarían? Fíjense que yo acá les pongo un gráfico en donde se ve el corazón, ¿no? El corazón y la interacción con los pulmones. Fíjense que este dice un corazón normal y este es un corazón en un paciente con hipertensión pulmonar. A la larga, cuando el corazón tiene que sortear mucha presión a nivel de la arteria pulmonar, ¿quién es el que se ve más afectado? Acuérdense que la arteria pulmonar, ¿a qué pertenece? ¿A qué tipo de circulación? Derecha, ¿sí? Está bien, derecha, y el circuito sería el circuito chico, ¿sí? Donde van los pulmones, ¿sí? Muy bien, y afecta principalmente a las cavidades derechas. Entonces, si esta hipertensión se perpetúa con el tiempo, las cavidades que se van a ver afectadas justamente son las cavidades derechas.
ventrículo y aurícula derecha. Entonces, primero vamos a pensarnos cómo ustedes reconocerían a este paciente o a esta entidad en el paciente. Siempre lo más importante que es. Bien, la entrevista, interrogatorio, anamnesis, ¿sí? Que tienen que ver con los síntomas. ¿Qué síntomas puede llegar a referir este paciente? Disnea súbita, de acuerdo a la causa, ¿no? Pues tenemos un sinfín de causas, pero disnea súbita puede ser, por ejemplo, en el caso de que tenga un TEP, o disnea progresiva, que va empeorando, que es la clase funcional, taquicardia, palpitaciones, muy bien, taquipnea. ¿Y cuáles son las que yo digo, bueno, esto es grave en cuanto a los síntomas? ¿Qué creen? Si está muy avanzado, no podría haber como intoxicación celular. Bien, eso en cuanto al examen físico, muy bien. Tiene todo lo que sería, generalmente los pacientes se presentan con insuficiencia cardíaca derecha. ¿Sí? Entonces está muy bien lo que decía la compañera, la ingurgitación yugular. ¿Cómo es tu nombre? Patri. Bueno, Patri, y la ingurgitación yugular, si pasa mucho tiempo, ustedes saben que en un principio la ingurgitación yugular les determina ¿qué? ¿Aumento de qué? Bien, muy bien. Yo puedo determinar aumento de volumen y aumento de presión. En un primer momento, si yo veo que hay ingurgitación yugular más de 1/3, ¿no? Estoy hablando de aumento de volumen cuando colapsa. Y en estos pacientes solemos ver, porque a la larga, todo lo que es lo derecho se va modificando, como sucede en todas partes, en todo nuestro organismo, se va adaptando y lo que hace es se dilata y se hipertrofia el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, a la larga hay aumento de presión. Entonces, yo voy a ver que en estos pacientes la ingurgitación yugular no colapsa, ¿sí? Cuando ya están en un estadio avanzado, como decía Pat, ¿sí? Si no, a veces tenemos solo aumento de volumen. Es muy noble, el ventrículo derecho nos da generalmente tiempo para poder resolver estas problemáticas de aumento de volumen, pero cuando nosotros decimos cuando llega a un estado avanzado y colapsa el ventrículo derecho, ya en muchas situaciones no hay retorno, ¿sí? Entonces es lo que nosotros nos enfocamos mucho en conservar y tratar de que ese ventrículo siga funcionando. Entonces, me estaban diciendo con respecto a los síntomas. Uno de los síntomas más importantes es el síncope. Más allá de la clase funcional, de la insuficiencia cardíaca, de los edemas, de todo lo que vamos a ver con respecto a lo que es insuficiencia cardíaca derecha, vamos a ver que en estos pacientes se presentan episodios de síncope. Y eso nos marca la gravedad. Yo después les voy a mostrar unos cuadritos que nosotros tenemos para estadificar estos pacientes de acuerdo a el porcentaje de probabilidad de supervivencia en un año, ¿sí? Y lo tenemos como un semáforo, verde, amarillo y rojo, ¿sí? Cuando empiezan los episodios de síncope recurrente, estamos en el rojo. Como así cuando tenemos insuficiencia cardíaca en clase funcional 4, ¿sí?
Muy bien. Eso con respecto a la clínica y a la sintomatología. Fíjense, y acá es lo primero que se marca, no creo que lo vean muy bien. De ahí, no sé si quieren apagar la luz, pero bueno. Acá el primer cuadrito son signos y síntomas y historia sugestiva de hipertensión pulmonar. En estos pacientes lo que nosotros tenemos que hacer también hincapié es, le cambian de color las manos, ¿sí? Porque son pacientes que tienen Raynaud, como lo tenemos que asociar a las enfermedades reumatológicas, a cuáles enfermedades reumatológicas es más frecuente que genere hipertensión arterial pulmonar. Esclerodermia, muy bien. Ezequiel estuvo leyendo. Esclerodermia, ¿sí? Si bien es una gama de manifestaciones lo que genera la esclerodermia, es la más frecuente que genere la grupo 1 y entonces tenemos que pensar en toda la sintomatología de esa enfermedad. De hecho, es lo que vamos a pedir también en el laboratorio si todavía no tienen diagnóstico, ¿sí? Tenemos que descartarlos. Si la paciente me dice que tiene Raynaud, que tiene... Bueno, ustedes saben que la esclerodermia afecta a sinfines de tejidos, ¿sí? Puede afectar mucho la piel, puede afectar mucho el pulmón y ahí se transforma en grupo 3, ¿sí? Puede afectar también al corazón, pero al lado izquierdo, pero ya es grupo 2 y es muy poco frecuente. Y generalmente afecta a la arteria pulmonar, que son los pacientes a los que les hacemos. Muy bien. Después de todo estos signos, síntomas y la historia que nosotros tenemos que recabar, a veces son pacientes que tienen enfermedades del ventrículo izquierdo, enfermedades pulmonares, te dicen no puedo respirar, me falta el aire, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos eso, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué estudio? Un ecocardiograma. Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿Tu nombre es? Jazmín. Jazmín, bueno. Jazmín. Está muy bien, ¿sí? El primer estudio que nos marca la probabilidad de tener hipertensión arterial pulmonar es el ecocardiograma. ¿Qué es lo que van a ver en el ecocardiograma? ¿O qué es lo que buscan? Bien, no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil, porque el ventrículo derecho tiene una forma compleja, ¿sí? Media elipsoide, entonces no es fácil ver toda lo que es la estructura del ventrículo derecho, pero sí, tendríamos que ver hipertrofia, ¿qué más? Dilatación, no sé quién dijo, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Solo el ventrículo? No, la aurícula derecha, ¿sí? La aurícula derecha, en este cuadro que yo les dije, el verde, amarillo y rojo, es uno de los valores en el ecocardiograma que también nos van a marcar la severidad de la enfermedad, ¿sí? Bien, cuando es mayor a 18, a partir de ahí nosotros tenemos que ir marcando en qué lugar nos encontramos. Después lo vamos a ver. ¿Y qué más? ¿Qué se mide en el ecocardiograma? ¿Cómo? ¿Velocidad qué? Muy bien. Velocidad de la insuficiencia tricuspidia. Acuérdense que la tricúspide es la válvula que está entre la aurícula y el ventrículo derecho. Y cuando está insuficiente es porque probablemente o está dilatado, ¿sí? La aurícula o el ventrículo derecho, y genera alteraciones en el cierre de la válvula. Y ahí se produce lo que sería la regurgitación, ¿sí? Vuelve el flujo, y es lo que se mide. Esa velocidad que decía Diego es la velocidad de esa insuficiencia y es la que nos marca la severidad de la enfermedad también, ¿sí?
y en realidad la que nos marca la probabilidad de tener o no hipertensión arterial pulmonar. Hay un valor, ¿te acordás, Diego? No, ya te estoy preguntando muy puntual. Hay un valor por ahí que ustedes no lo tienen que saber, pero cuando esa velocidad es, por ejemplo, mayor a 2,9, nosotros decimos que es alta la probabilidad de que tenga hipertensión pulmonar. Y además decimos que si, por ejemplo, no tiene 2,9 velocidad, pero tiene, no sé, 2,7, pero tiene dilatado el ventrículo, tiene dilatada la aurícula, tiene también, hacemos diferentes mediciones, ¿sí? Que se hacen, que se están haciendo como para acercarnos un poquito al diagnóstico. Se puede medir la presión media con la insuficiencia pulmonar, la presión media de la arteria pulmonar, la presión sistólica con la insuficiencia tricuspidia, ¿sí? Podemos medir resistencias, ¿sí? Pero bueno, hay varias cosas que se evalúan, no les voy a dar una clase de eco, pero el primer estudio que nos marca probabilidad es el ecocardiograma. Eso es lo que tienen que saber. Después, a partir de ahí, nos tenemos que ir moviendo entre si tiene baja probabilidad o intermedia o alta probabilidad. ¿Sí? Bueno, si es baja la probabilidad, consideramos otras causas. Si es intermedia o alta, ¿en qué pensarían? ¿Qué tendrían que descartar? Yo quiero que vayan incorporando el pensamiento, si bien es muy temprano, no sé si a todos les agrada, pero lo que uno tiene que incorporar es eso. Bueno, ya tengo alta probabilidad. ¿Y cuál es la causa que genera hipertensión arterial pulmonar? ¿Qué es lo que te tendrían que descartar ahí? Bien, con el ecocardiograma ya vamos viendo, ¿tiene disfunción del ventrículo izquierdo? ¿Tiene alguna cardiopatía congénita? ¿Tiene una CIA, una CIB? ¿Tiene disfunción diastólica que podemos ver también en el ventrículo izquierdo? Bien, muy bien, Jazmín. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenemos que ir descartando? Ya, o sea que con el mismo ecocardiograma ya vamos viendo hacia dónde nos tenemos que ir acercando y qué otros estudios tenemos que pedir para hacer el diagnóstico correcto de la patología. Si me dio disfunción del ventrículo izquierdo, tengo que ver si es por eso o por si hay alguna valvulopatía. Si me dio una CIA, bueno, ya puedo pensar que esa sea la causa de acuerdo a cómo se presente. ¿Sí? A veces tienen una CIA chiquitita, pero tienen esclerodermia. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué otros estudios les pediría? Dijimos grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. El grupo 5 es la que... Una radiografía de tórax para descartar las causas pulmonares. Muy bien, empezamos con una radiografía. Perfecto. Después le pediremos una tomografía, eventualmente, si hace falta. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le piden? Tomografía para ver si tiene... Bien, en eso tenés que tener la sospecha, la alta sospecha de que pueda llegar a tener un TEP. Sí, está perfecto. Pero los primeros estudios, fíjense que tenemos acá, la esclerodermia, ¿cómo hacemos el diagnóstico? De acuerdo también a lo que nos relata el paciente, ¿sí? Pero igual, yo, si tengo alta sospecha, lo tengo que descartar, ¿sí? Un laboratorio, ¿y qué le voy a pedir? Bien, entre todos, ¿no? Porque a veces hay causas mixtas, digamos, que generan también hipertensión arterial pulmonar. Pero tenemos varias cosas, digamos, un perfil reumatológico. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Dímero D. Dímero D, sí, perfecto. Si tengo la alta sospecha de que tenga grupo 4. Bien.
un electrocardiograma, una radiografía de tórax, como había dicho nuestra compañera Agustina, ¿sí? Todos los estudios son los primeros estudios que le vamos a pedir con un laboratorio, ¿sí? Porque por ahí en el electro nos encontramos que tiene una FA de alta respuesta, vemos que tiene, qué sé yo, lo sentás, lo examinás y tiene, me pasó, por eso les digo, te lo mando porque en un eco dice tiene la presión sistólica de la arteria pulmonar está elevada. Entonces, lo sentás, lo empezás a evaluar y te encontrás que tiene 180 de sistólica, un electro con una arritmia no controlada. Entonces, son todas causas que generan disfunción diastólica y que pueden generar hipertensión pulmonar. Entonces, esos estudios los tenemos que ir pidiendo. Bien. Y acá es como se abre un camino diferente si tenemos disfunción del ventrículo izquierdo o no. Porque si es grupo 2, ya, bueno, tiene una valvulopatía, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? A resolver esa causa, ¿sí? Tiene una estenosis mitral, hay que operarla, cuando ya tiene hipertensión pulmonar. Bien, entonces, con los laboratorios pudieron evaluar si tenía esclerodermia, si tenía alguna alteración pulmonar, como dijo, ¿cómo era tu nombre? ¿Sí o no? No. ¿Cómo era? Agustín. Encima tenemos miles de Agustín, ¿sí? ¿Qué otra cosa pediría? Si, por ejemplo, tiene la placa alterada, ya vamos a ir pidiéndole una tomografía de tórax. Nos vamos a ir, si hay altas sospechas de tener grupo 3, yo ya también le voy a ir pidiendo una tomografía de tórax. ¿Podría pedir una espirometría? Bien, excelente. ¿Por qué? Por si hace poco. Excelente, ¿sí? Con una espirometría yo ya me puedo ubicar también en si tiene o no algún tipo de alteración a nivel pulmonar. Por un lado, descartar el EPOC o enfisema, ¿no? Y por el otro, si son pacientes que tienen enfermedad, por ejemplo, esclerodermia, a ver, sin marearse, si tienen esclerodermia y es del grupo 1, yo le voy a tener que pedir una espirometría también, porque voy a tener que evaluar la capacidad de la difusión de monóxido de carbono, que nos marca la alteración que tiene a nivel del tejido intersticial. Y nos marca una gran diferencia a la hora de decir, ¿es grupo 1 o grupo 3? ¿Sí? Entonces, en definitiva, la espirometría prácticamente se lo pedimos a todos los pacientes. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Fíjense que todavía no llegamos al cateterismo, estamos todavía en, bueno, tú tienes síntomas, probablemente sospecho que tenga hipertensión arterial pulmonar, le pedí un ecocardiograma, bueno, estoy buscando las causas, si ya tenía afectación en el izquierdo, ya salíamos de ese circuito, ¿sí? Pero si no, seguimos pidiendo estudios, ¿sí? O, por ejemplo, si tiene una CIA o eso, ya nos vamos a acercar más al diagnóstico, pero si no, seguíamos pidiéndole electrocardiograma, radiografía, espirometría, tomografía, ¿sí? Si nos estamos acercando a grupo 3, por ejemplo. Si con la espirometría que le pidió, ¿cómo te llamas? Martínez, nos da una afectación, o ya sea obstructiva o restrictiva, o hay alguna afectación en la disfunción del monóxido de carbono, le vamos a pedir la tomografía. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa? Acá ya por ahí nos vamos acercando más, porque a medida que vamos descartando las causas, bueno, descarté grupo 2, descarté grupo 3, descarté grupo 1,
en alguna medida, porque ya, o sea, obviamente en el laboratorio también le tenemos que pedir HIV, ¿sí? Que no es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar, pero puede ser. Y ahora nos vamos al grupo 4, lo que decía. Viste. Me quedó mamografía. Bien, ¿cómo es tu nombre? Viste. Victoria, lo que decía Victoria, ¿sí? Y acá estamos en una, en un principio, lo que nosotros podemos llegar a pedir, de acuerdo a dónde nos encontremos. Fíjense que esto tiene que ver con sensibilidad y especificidad, el centello BQ, ¿sí? El centello BQ y también está, bueno, la angiotomografía que nos permite hacer el diagnóstico de lo que sería el grupo 4, ¿sí? Que es el tromboembolismo pulmonar crónico. Muy bien, a todo esto, ¿en dónde quedó el cateterismo derecho? Fíjense que acá llegábamos, ¿no? ¿Tiene disfunción del ventrículo izquierdo? Si es sí, ya nos íbamos. Si es no, signos severos de hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho, bueno, hay que ir a un centro experto, ¿sí? Y si no tiene disfunción del ventrículo izquierdo, ¿sí? O enfermedad confirmada a nivel pulmonar, acá fíjense que le pide un scan BQ, ¿sí? El centello BQ. Lo mismo, si está, si nos da, acá bueno, ya en este punto los pacientes pasan directamente a lo que serían los centros de expertos que se encargan de esta patología, ¿sí? Si es sí, ¿qué es lo que, en dónde estamos ubicados? Si este centello BQ nos da positivo, ¿para qué? Bien, tenemos grupo 4. Y si es no, acá que recién, ¿qué es lo que estamos pidiendo? El cateterismo derecho, ¿sí? El cateterismo derecho, que es igual, en definitiva, si vos ya hiciste todo el diagnóstico, tenés esclerodermia, alta probabilidad en el ecocardiograma y descartaste todas las otras causas, después le vas a pedir el cateterismo derecho. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el cateterismo derecho? Nos da la medida exacta de la presión. Bien, nos da la medida exacta de lo que es la presión sistólica a nivel de la arteria pulmonar, diastólica y media. ¿Y qué más? Que nos marca, o sea, no es un solo valor el que nos marca o sea, tenemos el diagnóstico, después tenemos que ver el pronóstico. Podemos tener mayor severidad o menor severidad de acuerdo a diferentes valores. Tenemos, para hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar, tenemos que tener la media por encima de 20 y ¿qué más? ¿Qué sucede con las resistencias pulmonares? Aumentan. Entonces tienen que estar, un valor estimado es por encima de 3 unidades Wood. Con eso ya decimos, bueno, tiene hipertensión pulmonar. Ahora digo, a veces no es tan fácil definir, porque por ahí son pacientes hipertensos, con esclerodermia, que tienen HIV, ¿no? Vienen, a veces tienen un poquito de cada cosa, entonces digo, bueno, ¿y a dónde lo ubico a esta hipertensión pulmonar? ¿Qué es lo que tengo que mirar del cateterismo derecho? ¿Se acuerdan? Más o menos, bueno, capaz que habría, no sé si saben cómo se hace el cateterismo derecho, qué es lo que mide. Bien, es eso, sí. Muy bien, la presión de enclavamiento. ¿Por qué, Ezequiel? ¿Te acordás? Si no, le preguntamos a otro. Se mete el catéter hasta el fondo de la arteria. Bien.
Bien. Mirando que hay, o sea, la presión del oído izquierdo. Exacto. Si me da, hay un valor también, que son valores estimativos, de 15 aproximadamente, ¿no? Si me da por encima de 15, ¿qué pasa? ¿Qué pienso? Acuérdense que estamos viendo si es pre o post capilar, ¿sí? Si está por encima de 15 esa presión, de acuerdo a lo que escucharon todos, Ezequiel lo que explicó, la presión de enclavamiento, ¿sí? Que es justamente cuando el catéter llega y se enclava en la arteria pulmonar, se insufla un balón y ahí mide la presión. Entonces, si esa presión está por encima de 15, ¿qué pensamos? Que la causa Puede ser izquierda. exacto, es postcapilar, ¿sí? No es precapilar, ¿sí? Ahora, cuando esa presión está por debajo de ese valor, es precapilar. Muy bien. Estaría bueno después hacer, porque es súper interesante lo que es el cateterismo y el hecho, toda la información que podemos recopilar. Y después tenemos volumen minuto e índice cardíaco, que también nos marca, ¿sí? El pronóstico o cómo está hemodinámicamente el paciente. Bien, y esos son todos valores hemodinámicos en lo que es la hipertensión arterial pulmonar, que nos dan diagnóstico y pronóstico. El índice cardíaco y el volumen minuto también nos dan el pronóstico. Bueno, y entonces ahí, a partir del cateterismo derecho, nos vamos a ir acercando. Si yo tenía un paciente con hipertensión arterial y esclerodermia, si me da precapilar, ¿qué voy a pensar? ¿Cuál es la causa de la hipertensión arterial? ¿Cómo se entiende? Si tiene hipertensión arterial, si es hipertenso, y además tiene esclerodermia, ubíquense en los grupos. Grupo 1. Grupo 1, muy bien. Si me da precapilar, porque la presión está en la izquierda está baja, estoy pensando en que es grupo 1. Obviamente tenemos varias cosas más que nos sustentan, pero a grosso modo les digo que el cateterismo derecho muchas veces nos acerca al diagnóstico y a veces termina haciendo también el diagnóstico de que es mixta la causa de la hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Porque a veces no da del todo blanco o negro, ¿sí? Acá en esta entidad nos manejamos mucho con los grises, ¿sí? Y es muy difícil, ¿eh? Bien, entonces, se ubican más o menos en cuanto a lo que es la patología, la clasificación, ¿sí? Y los estudios complementarios que le vamos a ir pidiendo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que esto, a ver, porque yo después, bueno, acá lo fui marcando, veníamos con el tratamiento, pero ustedes todavía el tratamiento no lo tienen que ver. Otra cosa que podríamos ver es hipertensión portal. Muy bien. ¿En qué situaciones de hipertensión portal? Aumento de la presión de la máquina de... Claro, no, ¿cuál sería la causa que genera hipertensión portal? Por ejemplo. Sí, Rosa, sí. Está muy bien. Esa por ahí la tenemos. También son pacientes que están haciendo screening actualmente. Los pacientes con cirrosis y se les pide un ecocardiograma y se evalúa a ver si tienen hipertensión pulmonar. Muy bien. O sea, en cuanto a lo que es lo que deberíamos hacer, ¿para qué? Ustedes dirían, ¿para qué yo quiero saber qué grupo es? Para ir a resolver. Bien, perfecto. Porque si es
grupo 2 o grupo 3, si es grupo 2, si tengo que reparar una válvula, la reparo. Si no, le tengo que dar medicación para la insuficiencia cardíaca porque tiene afectado el ventrículo izquierdo. No hay una medicación específica para darles para la hipertensión pulmonar. Solamente tengo que resolver la causa que le está generando esta entidad. Los pacientes del grupo 3 no tienen más opción que, por ahora, someterse a, por ejemplo, lo que tenemos que evaluar mucho, y esto no se los dije, es el tema del requerimiento de oxígeno. Nosotros, dentro de lo que es la espirometría, le sumamos la prueba de marcha de 6 minutos, que es un estudio complementario que se utiliza en todos los trabajos que se hacen en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Porque nos habla también de cuando los pacientes mejoran la marcha y los metros recorridos, mejora obviamente aumenta la sobrevida de los pacientes, ¿sí? Entonces es un estudio que se los pedimos a todos porque además lo que evaluamos es si hay alteraciones en la oxigenación durante la marcha, si requieren oxígeno o no. Y otro estudio complementario que también estamos sumando dentro de lo que es grupo 3 y que lo estamos sumando en los pacientes con hipertensión pulmonar, son todas cosas un poco nuevas, es la polisomnografía. En la polisomnografía lo que se hace es estudiar también la oxigenación nocturna de estos pacientes, porque todavía no hay, nada establecido, pero se ve que los pacientes con hipertensión pulmonar generan a largo plazo apneas obstructivas del sueño que empeoran su hipertensión pulmonar. Y a la inversa también, pacientes que tienen apneas obstructivas del sueño severas desarrollan con el tiempo hipertensión pulmonar. Entonces, en estos pacientes, si le podemos solucionar la oxigenación nocturna o colocarle un CPAP nocturno, mejora la calidad de vida y muchas veces también hablamos de sobrevida, que todavía no hay nada establecido, ¿sí? En todo lo que es hipertensión arterial pulmonar, si quieren, yo creo que lo que es diagnóstico, ya estamos. ¿Quieren preguntar algo? Porque por ahí mientras van preguntando nos acordamos de algo, pero si no, ya podemos apagar y charlar un ratito nosotros. La clasificación que hacía el agente ya quedó obsoleta, la que dice en reposo y en ejercicio, también, la distinción. Sí, no es obsoleta. A ver, lo que se vio es que en reposo se hicieron cateterismos derechos, que eso antes no se había hecho, de personas que no tienen ni sospecha ni alta probabilidad de tener hipertensión pulmonar. Y lo que se vieron es que tienen valores entre 14 y 20 milímetros de mercurio, la media pulmonar. Entonces, en los que tenían alta sospecha de tener hipertensión pulmonar por el screening, cuando tenían mayor a 20, estábamos diciendo que ya podíamos hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Ahora, en el ejercicio es todo un tema que también todavía se está trabajando, pero lo que decís vos, la clasificación anterior era 25 en reposo y 30 en ejercicio. Nosotros no la descartamos, ¿sí? Lo que pasa que sí, depende de la probabilidad que vos tengas de tener hipertensión pulmonar, ¿entienden? Si vos sos no tenés ni esclerodermia, no tenés nada, y de repente desarrollaste hipertensión pulmonar en el ejercicio, eso es otra causa que también se está estudiando mucho y no hay todavía decir qué es lo que está pasando. Y ahí aparece esta clasificación. Entonces, no es que descartamos todo, sino nos estamos acomodando. Fíjense que el tratamiento hace 20 años que se hace, recién. Es poco el tiempo, o sea, es una entidad relativamente joven que todavía tampoco hay demostrada
la sobrevida de estos pacientes, y nosotros lo vemos en el consultorio. Generalmente sucede en el común, ustedes cuando empiecen a manejar estas entidades y todo esto van a decir, tiene hipertensión pulmonar, es como que no hay nada para hacer. Era el concepto de antes. Ahora hay mucha medicación específica que se utiliza tanto en el grupo 1 como en el grupo 4, ¿sí? Que mejoran la sobrevida de los pacientes, pero todavía no hay nada que nos demuestre, por ejemplo, disminución de la mortalidad, ¿sí? No hay trabajos, porque si bien es una entidad conocida, los que tienen grupo 1 y grupo 4 son baja cantidad de personas, entonces los trabajos nos quedan chiquititos. ¿Entienden? Si yo tengo que demostrar mortalidad o sobrevida, tengo que tener una cantidad grande de lo que se llama N, que es la cantidad de personas que tienen hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? Pero bueno, es todo relativamente nuevo, ¿crees? Vamos cortando. ¿Alguno me quiere preguntar algo acerca de, no sé, otra cosa, de lo que es hipertensión arterial pulmonar?